La dinastía Kim se ha caracterizado durante mucho tiempo por un sistema estricto dominado por hombres. En un régimen donde el poder históricamente ha estado reservado para los hombres desde el líder fundador hasta las generaciones sucesivas, la aparición de una figura femenina de alto perfil fue tanto inesperada como sin precedentes. En los últimos años, una mujer en particular comenzó a captar una atención significativa dentro de este régimen altamente controlado. Nacida en una dinastía impregnada de tradición y secretismo, rápidamente se hizo conocida como la asistente más cercana al líder supremo, frecuentemente vista a su lado durante reuniones de alto nivel y compromisos diplomáticos. Su papel trascendía las simples funciones de asesoría, actuaba como una comunicadora clave de las políticas oficiales y como la voz de liderazgo en discursos públicos. Su nombre es Kim Yo-jong. Como hija del líder anterior y hermana menor del actual líder supremo, su trayectoria dentro del régimen ha sido tan intrigante como compleja. Desde sus primeros días navegando los pasillos del partido gobernante hasta su eventual ascenso como una figura crítica del círculo interno, su historia de vida revela no solo el funcionamiento de un Estado autoritario, sino también la persistente influencia de las tradiciones históricas y culturales en el poder político moderno. En la sociedad tradicional de Corea del Norte, al igual que en muchas otras culturas de Asia Oriental, los vestigios de una visión confuciana profundamente arraigada continúan moldeando las percepciones sobre género y jerarquía. Históricamente, las nociones de supremacía masculina y subordinación femenina estaban profundamente arraigadas en la cultura. En la antigua Corea, los valores confucianos dictaban roles sociales estrictos y otorgaban gran importancia al linaje, la herencia y la continuidad de la autoridad masculina. Incluso cuando una mujer nacía en una familia prestigiosa, sus perspectivas de poder político se veían limitadas por las costumbres y convenciones. Este trasfondo histórico hace que el ascenso de Kim Yo-jong sea aún más notable, ya que logró abrirse camino en un sistema diseñado para favorecer a los herederos varones y mantener jerarquías de género rígidas. Nacida en 1988, Kim Yo-jong llegó a un mundo donde el legado de su familia era tanto un privilegio inmenso como una pesada carga. Su madre, una mujer cuyo origen se consideraba menos que ideal según los estándares tradicionales, había luchado por ganarse la aceptación dentro de los círculos de poder. A pesar de esto, su carácter gentil y su presencia llamativa finalmente le valieron un lugar destacado en el círculo íntimo del líder. Conforme al antiguo axioma de que el hijo sigue los pasos de la madre, sus 3 hijos vieron cómo sus destinos mejoraban tras la ascensión de ella. Sin embargo, como mujer en una sociedad que históricamente presta poca atención al potencial político de las mujeres, Kim Yo-jong fue inicialmente relegada cuando se trataba de consideraciones sobre sucesión y liderazgo. Sus primeros años transcurrieron en relativa oscuridad dentro de los círculos sociales élite de Pyongyang. Mientras sus 2 hermanos mayores eran alabados como los futuros generales del régimen, destinados a heredar un manto de destreza marcial y autoridad, Kim Yo-jong era tratada como un apéndice, una hija querida con pocas expectativas de ejercer poder independiente. El título cariñoso de princesa, en este contexto, era un término entrañable que no implicaba influencia política ni potencial de liderazgo. Su exclusión inicial de la línea de sucesión era emblemática de una tradición cultural más amplia que daba prioridad a la autoridad masculina y frecuentemente relegaba a las mujeres a roles secundarios. Sin embargo, incluso cuando estas circunstancias iniciales parecían predecir una vida de aceptación tranquila de un estatus subordinado, las cualidades personales de Kim Yo-jong la diferenciaron. Conocida por su disciplina excepcional, obediencia y habilidades organizativas, demostró desde temprano una aptitud para el liderazgo que no pasaría desapercibida para los principales tomadores de decisiones del régimen. Con el tiempo, su comportamiento y capacidades captaron la atención de su hermano mayor, el actual líder supremo. Este reconocimiento condujo a su introducción gradual en la arena política, un movimiento que marcó un alejamiento de las estrictas convenciones de género que habían definido la dinastía durante tanto tiempo. A mediados de la década de 1990, un periodo crucial en la vida de muchos miembros de la familia Kim, los hermanos fueron enviados al extranjero para estudiar. Kim Yo-jong pasó un breve periodo en Suiza, donde se encontró con un mundo marcadamente diferente al de la sociedad regimentada de Corea del Norte.
Aunque su estancia en el extranjero fue relativamente corta, la experiencia le permitió desarrollar una aguda conciencia sobre culturas internacionales y sistemas políticos modernos. A pesar de la influencia de las ideas occidentales, su regreso a Corea del Norte a los 13 años marcó el inicio de una intensa reeducación bajo la doctrina socialista única del régimen. En ese entorno, no fue moldeada por los valores del occidente capitalista, sino por un currículo rígido diseñado para reforzar los fundamentos ideológicos del partido gobernante. Al regresar, Kim Yo-jong fue gradualmente introducida en las complejidades de la política estatal. A finales de su adolescencia, había asegurado un puesto dentro de la oficina personal de su hermano, un rol que requería lealtad impecable y un agudo sentido de cálculo político. En esta capacidad, lo acompañó en viajes oficiales y se involucró íntimamente en la formulación y difusión de propaganda estatal. El aparato propagandístico de la dinastía Kim es una institución poderosa, encargada de promover el culto a la personalidad en torno al líder supremo y garantizar que cada declaración pública se alinee con la línea ideológica del gobierno. En este contexto, las responsabilidades de Kim Yo-jong no eran meramente administrativas, implicaban elaborar mensajes transmitidos a millones tanto dentro como fuera del país. Sus primeras incursiones en la política estuvieron marcadas por un aumento constante de responsabilidad. Con cada aparición pública, comenzó a encarnar la voz y la imagen del régimen. Fue a través de estos roles altamente visibles que los medios comenzaron a referirse a ella como una de las mujeres más influyentes en la historia de Corea del Norte. Su presencia no se limitó a reuniones a puerta cerrada, aparecía frecuentemente en televisión, pronunciando discursos cuidadosamente guionados para inspirar lealtad y orgullo nacional. Su estilo era medido y controlado, con cada frase diseñada para evitar cualquier indicio de opinión personal o desviación de la narrativa oficial. En todo momento, su papel era reflejar y amplificar las directrices del líder supremo, reforzando el control centralizado que ha caracterizado durante mucho tiempo al régimen Kim. Sin embargo, a pesar de su aparente prominencia, el delicado equilibrio de poder dentro de la dinastía Kim siempre ha estado sujeto a cambios rápidos. En un episodio notable durante una visita de Estado a Rusia, la esperada muestra de solidaridad entre el líder supremo y su hermana no ocurrió como en ocasiones anteriores. Las imágenes habituales de Kim Yo-jong junto a él fueron notablemente ausentes de los informes oficiales, sustituidas por fotografías de funcionarios de menor rango. Esta desviación de la tradición despertó una amplia curiosidad entre los observadores y planteó preguntas sobre la posición actual de Kim Yo-jong dentro del régimen. Las especulaciones abundaron: ¿estaba disminuyendo su influencia, o era simplemente un ajuste temporal dentro de una estrategia prolongada de cuidadosa gestión de imagen? La respuesta, como ha demostrado la historia en múltiples ocasiones, radica en la compleja interacción entre las relaciones personales y el poder institucional dentro de la dinastía Kim. En su núcleo, la estructura de poder en Corea del Norte es un asunto familiar, gobernado por un intrincado conjunto de reglas y tradiciones que frecuentemente desafían los análisis políticos modernos. En este sistema, las relaciones personales, los vínculos entre hermanos, los legados maternos y la influencia de los miembros de la familia extendida juegan un papel crucial en la configuración de las fortunas políticas. Para Kim Yo-jong, su relación con su hermano mayor ha sido tanto una fuente de empoderamiento como un recordatorio constante de su posición secundaria en una jerarquía dominada por hombres. Su ascenso a la prominencia debe entenderse en el contexto de la lógica feudal perdurable de Corea del Norte. Cuando el Estado se examina no como una nación moderna, sino como la continuación de una dinastía medieval, las acciones de sus líderes adquieren un carácter distinto, impregnado de ritual, simbolismo y una casi sobrenatural adhesión a la tradición. El enfoque de la familia Kim hacia el gobierno frecuentemente refleja prácticas de épocas pasadas, donde el poder se basaba tanto en la representación como en las políticas. En este contexto, las apariciones públicas de Kim Yo-jong, sus discursos cuidadosamente medidos y su papel en la gestión de la imagen del régimen fueron partes de un drama más amplio diseñado para legitimar la autoridad de la familia gobernante.
La narrativa histórica de la dinastía Qin está repleta de ejemplos de mujeres que, a pesar de su cercanía al poder, rara vez se les confiaba el control del gobierno. En muchas dinastías tradicionales, las mujeres poderosas, aunque a menudo influyentes tras bastidores, eran sistemáticamente excluidas de posiciones formales de autoridad. Sus roles se limitaban a ser figuras de apoyo cuya función principal era garantizar la sucesión del heredero masculino. La exclusión temprana de Kim Yo-jong de la línea de sucesión reflejaba esta norma cultural profundamente arraigada. Incluso mientras sus hermanos eran preparados para asumir el manto de liderazgo, ella fue relegada en gran medida a un papel de apoyo, una posición que le permitió mantenerse cerca del centro del poder sin desafiar directamente el orden establecido. Con el tiempo, sin embargo, sus atributos personales y su lealtad inquebrantable comenzaron a ganarle un lugar más prominente dentro del régimen. Gran parte de esta transformación puede atribuirse a la influencia duradera de su madre. A pesar de las desventajas iniciales de su nacimiento, su madre eventualmente conquistó al líder supremo, un desarrollo que desempeñó un papel crucial en la configuración del futuro de Kim Yo-jong. El antiguo axioma de que el hijo sigue a la madre adquirió un significado concreto en el contexto de la dinastía Kim. Con el ascenso de su madre, el estatus de sus hermanos mejoró, y su propia posición, que alguna vez fue marginal, comenzó a ser reevaluada. Este cambio no fue repentino, resultó de años de meticuloso entrenamiento y posicionamiento cuidadoso dentro de las estructuras laberínticas del Estado norcoreano. Para cuando Kim Yo-jong alcanzó sus 20 años, se había establecido firmemente como una asistente de confianza del líder supremo. Sus rutinas diarias a menudo implicaban acompañarlo en viajes oficiales, asistir a reuniones de alto nivel y garantizar que los mensajes provenientes de la cúpula fueran tanto consistentes como impactantes. Fotografías y grabaciones de video de estos momentos se convirtieron en icónicas, ampliamente distribuidas por los medios estatales para demostrar el estrecho vínculo entre los hermanos. En un caso frecuentemente citado, durante una serie de desfiles militares conmemorativos que marcaban el 75º aniversario de la fundación del régimen, el líder supremo fue representado sentado de manera prominente en una caja de observación central, exudando autoridad y mando. En marcado contraste, Kim Yo-jong apareció en la periferia, una indicación sutil pero inconfundible de los roles que se esperaba que desempeñaran dentro del aparato estatal. Su posición como propagandista no era meramente simbólica. El Departamento de Propaganda del partido gobernante es una institución vital dentro de Corea del Norte, responsable de controlar el flujo de información y mantener el culto a la personalidad que sustenta todo el sistema político. En este rol, Kim Yo-jong tenía la tarea de transmitir mensajes diseñados para fortalecer la imagen del régimen y suprimir cualquier voz disidente. Sus discursos se elaboraban meticulosamente para reflejar la línea oficial, a menudo empleando un vocabulario tanto agresivo como intransigente al referirse a adversarios externos. En sus declaraciones, los términos que transmitían hostilidad hacia Corea del Sur y los Estados Unidos se utilizaban con precisión, con el objetivo de evocar un sentido de unidad nacional frente a amenazas externas percibidas. Al mismo tiempo, su lenguaje se calibraba cuidadosamente para evitar cualquier crítica abierta que pudiera desestabilizar las dinámicas internas. La evolución de su imagen pública también puede rastrearse a través de su participación en una serie de eventos públicos meticulosamente organizados. Uno de los aspectos más llamativos de su carrera fue su implicación en eventos cargados de significado histórico y simbólico. Por ejemplo, las imágenes de Kim Yo-jong montando a caballo emergieron como símbolos particularmente poderosos. En la cultura norcoreana, el caballo blanco no es simplemente un animal, es un emblema potente de legitimidad, fuerza y el derecho divino a gobernar. La narrativa histórica de la dinastía Kim está entrelazada con relatos míticos de heroicas cargas de caballería y legendarias batallas. Así, cuando el líder supremo y su hermana fueron fotografiados montando juntos caballos blancos, se consideró como una invocación deliberada del pasado legendario de la familia, un recordatorio de la continuidad entre lo histórico y lo contemporáneo. Estas imágenes fueron cuidadosamente preparadas para comunicar que el linaje de la familia gobernante permanecía tan vibrante e indomable como siempre.
Sin embargo, a medida que pasaron los años, comenzaron a emerger sutiles cambios en el equilibrio de poder. En un incidente notable durante una visita de alto perfil que abarcó múltiples compromisos internacionales, la presencia de Kim Yo-jong en los medios oficiales se redujo visiblemente. Mientras su hermano seguía recibiendo cobertura completa, apareciendo en tomas cuidadosamente compuestas que subrayaban su autoridad, las imágenes de Kim Yo-jong fueron conspicuamente escasas. En un evento estatal significativo que conmemoraba logros militares nacionales, incluso funcionarios de menor rango aparecieron con mayor frecuencia en el registro visual que ella. Estas desviaciones provocaron una oleada de especulaciones. Los analistas se preguntaron si esto era una indicación de realineamientos internos de poder o tal vez un revés temporal en su cuidadosamente construida imagen pública. La dinámica interna de la dinastía Kim siempre ha sido compleja. El poder no se limita únicamente a títulos oficiales o apariciones públicas, también se fundamenta en relaciones personales intrincadas y tradiciones profundamente arraigadas. Dentro de la familia, los lazos entre hermanos y la influencia de los parientes mayores juegan un papel crucial en determinar quién ejerce la autoridad. En el caso de Kim Yo-jong, su posición ha estado definida frecuentemente por su cercanía al líder supremo, una relación que ha sido tanto una fuente de poder como un recordatorio constante de su estatus subordinado en una jerarquía tradicionalmente dominada por hombres. Conforme el régimen evolucionó en el nuevo milenio, los desafíos en el escenario internacional comenzaron a intensificarse. La búsqueda de capacidades nucleares por parte de Corea del Norte ha sido durante mucho tiempo una piedra angular de su estrategia nacional, considerada esencial para garantizar la supervivencia de la dinastía frente a presiones externas. Para cuando el actual líder supremo asumió el poder, el ritmo de experimentación nuclear se aceleró dramáticamente. En cuestión de pocos años, Corea del Norte llevó a cabo múltiples pruebas nucleares, cada una sirviendo tanto como una demostración de destreza militar como un recordatorio contundente de la determinación del régimen para mantener su independencia. En este contexto de tensiones crecientes, los roles de las figuras clave dentro del régimen adquirieron una importancia renovada. Kim Yo-jong, cuyas responsabilidades incluían la gestión del aparato de propaganda del régimen, se convirtió en una figura central para comunicar estos desarrollos tanto a nivel interno como internacional. Ante las crecientes presiones externas, incluyendo sanciones impuestas por Estados Unidos y otros organismos internacionales, Corea del Norte se encontró cada vez más aislada. La respuesta del líder supremo fue consolidar aún más su poder al fortalecer su control sobre las instituciones militares y políticas que sustentaban el Estado. Como parte de esta estrategia, se promovió a familiares cercanos y colaboradores de confianza a posiciones de responsabilidad clave. Durante este periodo, las funciones de Kim Yo-jong se ampliaron para incluir no solo la supervisión de la propaganda, sino también la logística y la seguridad. Este rol multifacético la posicionó como una figura indispensable en las operaciones cotidianas del régimen, obligándola a navegar por un laberinto de rivalidades internas y desafíos externos. Al mismo tiempo, el líder supremo era plenamente consciente de la necesidad de proyectar fuerza y continuidad frente a una hostilidad internacional persistente. Una de las tácticas que empleó fue organizar compromisos diplomáticos altamente simbólicos que transmitieran tanto desafío como disposición a interactuar con posibles adversarios. Por ejemplo, cuando las relaciones con Corea del Sur alcanzaron un punto particularmente tenso, el líder supremo decidió abrir un canal de diálogo, no mediante contacto directo, sino enviando a su hermana de confianza como emisaria. Este movimiento fue significativo en múltiples niveles. Demostró una disposición calculada para participar en la diplomacia mientras reforzaba el mensaje de que cualquier negociación se llevaría a cabo estrictamente bajo los términos establecidos por la familia gobernante. Kim Yo-jong, al asumir un rol nunca antes asignado a una mujer en la historia de Corea del Norte, se convirtió en el rostro de este delicado equilibrio. Su tarea era señalar un aparente ablandamiento de la postura del régimen, incluso mientras se mantenía firme en sus objetivos fundamentales. Un episodio particularmente memorable ocurrió durante un evento deportivo internacional celebrado en Corea del Sur.
La ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno estuvo marcada por una serie de momentos cuidadosamente coreografiados destinados a simbolizar reconciliación y respeto mutuo entre las dos Coreas. En una escena que captó la atención tanto de los medios nacionales como internacionales, Kim Yo-jong fue fotografiada descendiendo de un avión privado en un aeropuerto internacional. Vestida con un uniforme impecablemente confeccionado, irradiaba la elegancia y profesionalismo que se esperaría de alguien que representara al líder supremo. Su sonrisa medida y sus gestos deliberados fueron ampliamente interpretados como emblemáticos de una nueva era en la diplomacia norcoreana, una fase caracterizada superficialmente por la disposición a interactuar y la voluntad de cerrar brechas históricas. Sin embargo, incluso mientras estas misiones diplomáticas de alto perfil se desarrollaban, persistía una corriente subyacente de tensión interna dentro del régimen. El delicado equilibrio de poder dentro de la dinastía Kim significaba que cada gesto público estaba cargado de significados ocultos y mensajes no expresados. Por ejemplo, durante un banquete estatal organizado por el líder supremo, los observadores analizaron la disposición de los asientos y el lenguaje corporal de Kim Yo-jong. Mientras que su hermano ocupaba la posición central de honor, ella fue relegada a un lugar más periférico, un recordatorio sutil pero inconfundible de su rol subordinado dentro de la jerarquía establecida. Tales momentos, aunque aparentemente menores, ofrecían pistas importantes sobre el funcionamiento interno de un régimen gobernado por reglas arcaicas y frecuentemente inescrutables. El simbolismo de estos gestos se extendía incluso a la elección de vehículos y accesorios. En una serie de fotografías ampliamente difundidas, el líder supremo fue visto montando un caballo blanco impecable, un símbolo potente de pureza, legitimidad y la herencia histórica de la familia Kim. El caballo blanco ocupa un lugar especial en la imaginación cultural del régimen, evocando recuerdos de batallas antiguas y orígenes míticos. Cuando Kim Yo-jong fue fotografiada junto a su hermano en un corcel similar, la imagen fue cuidadosamente calibrada para sugerir un vínculo de destino compartido y apoyo mutuo. Sin embargo, como revelaron eventos posteriores, la narrativa visual no siempre fue consistente. En apariciones posteriores, su imagen estuvo conspicuamente ausente de tableaux cuidadosamente organizados que incluían al líder supremo y otras figuras clave. Muchos interpretaron la omisión de la imagen de Kim Yo-jong como una señal deliberada, un mensaje de que las dinámicas dentro del círculo interno estaban cambiando de formas que podrían tener implicaciones a largo plazo para el equilibrio de poder. En los meses y años siguientes, una serie de eventos subrayaron la naturaleza precaria del poder dentro del régimen. Varios funcionarios de alto rango fueron removidos repentinamente de sus posiciones en lo que parecía ser una consolidación de autoridad implacable por parte del líder supremo. Entre ellos se encontraba una figura prominente cuya caída estuvo vinculada, al menos en parte, a desacuerdos internos sobre la dirección de los esfuerzos de propaganda del Estado. A medida que el régimen recalibraba su enfoque tanto en el mensaje interno como en la diplomacia internacional, Kim Yo-jong se encontró en el centro de una compleja red de intrigas y rivalidades. Sus responsabilidades se expandieron, pero también lo hizo el escrutinio bajo el cual operaba. Cada declaración pública y cada gesto cuidadosamente ensayado eran analizados por expertos que intentaban leer entre líneas de un drama político con consecuencias de largo alcance para el futuro del régimen. Dentro de este contexto, la evolución de su imagen pública se convirtió en un tema de intenso interés y debate. Algunos observadores especularon que su creciente influencia podría eventualmente posicionarla como una posible sucesora de su hermano, una idea que rara vez se había contemplado en generaciones anteriores de la dinastía Kim. La posibilidad de una líder femenina en Corea del Norte representaría una ruptura dramática con la tradición, un cambio con implicaciones profundas tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, incluso mientras estas teorías circulaban ampliamente en los medios y entre analistas, la lógica interna del régimen permanecía firmemente anclada en costumbres profundamente arraigadas. Las reglas establecidas de sucesión y el intrincado equilibrio de poder dentro de la familia Kim hacían altamente improbable que cualquier individuo, independientemente de su talento o ambición, pudiera alterar unilateralmente el curso de la historia. A medida que el panorama internacional continuaba evolucionando, las presiones sobre el régimen de Corea del Norte se volvieron cada vez más intensas.
El rápido avance del país en sus programas nucleares y de misiles llevó a una serie de sanciones cada vez más severas por parte de Estados Unidos y sus aliados. En respuesta, el líder supremo tomó medidas cada vez más audaces para reafirmar su autoridad y legitimidad. Se llevaron a cabo compromisos diplomáticos de alto nivel, cuidadosamente diseñados para combinar simbolismo y retórica, con el fin de transmitir tanto desafío como disposición a negociar bajo condiciones estrictamente definidas. En estos momentos, el papel de Kim Jong-un como principal propagandista y portavoz se volvió aún más crucial. Sus discursos, pronunciados con un tono medido pero firme, reforzaron la imagen de un liderazgo fuerte y unificado que no se doblegaría ante las presiones externas. Incluso mientras el aparato estatal se movilizaba para proyectar fortaleza, persistían señales de fragilidad interna. Las complejas relaciones que definían la dinastía Kim estaban sujetas a constantes negociaciones y reajustes. En un ejemplo revelador, surgieron imágenes en las que el líder supremo aparecía montando un caballo blanco acompañado por una figura cuya identidad había estado asociada con el rostro público de la diplomacia del régimen. En estas imágenes, la composición estaba diseñada para destacar el papel central del líder supremo, mientras que la figura acompañante, quien alguna vez fue vista como una estrella en ascenso dentro del régimen, parecía cada vez más marginada. Coberturas mediáticas posteriores confirmaron que esta persona había sido relegada gradualmente, con apariciones reducidas y un papel público disminuido. El momento de estos desarrollos coincidió con una reorientación más amplia de la política estatal, que puso un mayor énfasis en consolidar el poder entre un grupo selecto de leales. Este sutil cambio en la representación pública era emblemático de corrientes más profundas dentro del liderazgo, apuntando hacia una reafirmación de las estructuras tradicionales de poder y la continua dominancia de una jerarquía estrictamente controlada. En medio de estos cambios internos, las presiones externas continuaron aumentando. En 2020, Corea del Norte enfrentó un aislamiento internacional renovado a medida que el clima político global se polarizaba cada vez más. La dependencia de largo plazo del régimen en sus capacidades nucleares como garantía de soberanía quedó en evidencia, mientras las potencias occidentales presionaban por medidas más estrictas y sanciones más duras. En este contexto, la postura pública del líder supremo se volvió cada vez más desafiante, y el mensaje interno del régimen adquirió un tono más combativo. Kim Jong-un, cuyo papel alguna vez estuvo asociado con un enfoque más moderado y conciliador en la diplomacia, se encontró atrapada entre la necesidad de proyectar fuerza y la obligación de mantener una apariencia de unidad dentro del liderazgo. En una serie de discursos televisados, continuó ofreciendo mensajes cargados de retórica agresiva dirigida a adversarios externos, aunque con un matiz de moderación, una señal de que, en el volátil mundo de la política norcoreana, cada palabra tenía el potencial de inclinar la balanza entre estabilidad y caos. Un episodio notable en 2020 destacó aún más la naturaleza precaria de su posición. En respuesta a informes de actividades anti-régimen que involucraban el uso de globos extranjeros para distribuir panfletos, emitió una advertencia severa indicando que dichos actos serían respondidos con acciones decisivas. En su declaración, afirmó que cualquier intento de socavar la autoridad del Estado resultaría en la destrucción de símbolos clave de cooperación intercoreana, una amenaza que, aunque formulada en términos de represalia, también subrayaba la determinación del régimen de preservar su narrativa histórica de unidad nacional. Este incidente fue un recordatorio claro de que el poder ejercido por Kim Jong-un, por extenso que pudiera parecer en ciertos momentos, estaba en última instancia derivado y limitado por la voluntad del líder supremo. A lo largo de estos desarrollos, el destino de Kim Jong-un ha estado intrínsecamente ligado a las fortunas de la familia gobernante. En un sistema donde la ambición personal se subordina continuamente a los imperativos de la supervivencia dinástica, su papel siempre ha sido el de ejecutora leal, una figura destinada a servir como extensión de la autoridad del líder supremo más que como una fuente independiente de poder. Los rituales y protocolos intrincados que rigen la esfera pública en Corea del Norte dejan poco margen para desviaciones. Cada aparición y cada gesto cuidadosamente medido sirven como recordatorio de que el poder, en este contexto,
No es algo que pueda reclamarse o disputarse mediante ambición personal, es un privilegio que debe reafirmarse continuamente a través de una serie de actos simbólicos y manifestaciones controladas. Mientras el régimen avanza hacia un futuro incierto, el legado de la dinastía Qin sigue siendo objeto de un intenso escrutinio tanto dentro como fuera de sus fronteras. Los patrones históricos que han definido durante mucho tiempo la operación de este estado singularmente hermético continúan reafirmándose, incluso mientras surgen nuevos desafíos en un mundo que cambia rápidamente. En el caso de Kim Yo-jong, su viaje desde la relativa oscuridad hasta una posición de considerable influencia es emblemático de las complejidades inherentes a mantener el poder dentro de un sistema impregnado de tradición y obligado a enfrentar las realidades de la geopolítica moderna. La comunidad internacional observó atentamente cómo Corea del Norte navegaba un camino precario entre la desafiante resistencia y la apertura al diálogo, enfrentando las exigencias de la diplomacia moderna mientras seguía atada a las rígidas imperativas de su legado histórico. Para Kim Yo-jong, cada declaración pública y cada aparición cuidadosamente orquestada se convirtió en una actuación de alto riesgo, un acto de equilibrio entre la seguridad nacional y la necesidad de proyectar una imagen de estabilidad y continuidad. En última instancia, la historia de Kim Yo-jong no trata únicamente de los retos y el ascenso de una persona dentro de un régimen autoritario, es un reflejo del poder duradero de la tradición, del complejo juego entre la lealtad familiar y la ambición política, y de las implacables presiones que moldean el destino de una dinastía. Sus experiencias ilustran las paradojas que definen el sistema político de Corea del Norte, un sistema en el que pasado y presente están inextricablemente entrelazados, y donde cada acto de liderazgo es, a la vez, un tributo a la historia y un paso hacia un futuro incierto. La narrativa de la dinastía Kim, con su rica trama de símbolos, rituales e imágenes cuidadosamente gestionadas, sigue evolucionando. El delicado equilibrio de poder, sostenido a través de una intrincada interacción entre relaciones personales e instituciones estatales, es uno de los secretos mejor guardados de la geopolítica moderna. En este entorno, el papel de Kim Yo-jong, tanto como fiel asistente como potencial catalizadora de futuros cambios, es un recordatorio poderoso de las complejidades perdurables del gobierno dinástico. Su trayectoria subraya que, en un sistema donde la autoridad se transmite de generación en generación con una reverencia casi sagrada por la tradición, incluso las figuras más extraordinarias deben conformarse a las reglas que han regido su mundo durante siglos. En un régimen donde la demostración de poder es tanto simbólica como política, cada gesto calculado, sea una sonrisa medida en una cena de Estado, la elección deliberada de vestimenta en una misión diplomática o la omisión de una figura previamente prominente en una imagen pública cuidadosamente organizada, lleva consigo el peso de la historia y las expectativas de un pueblo ligado por la tradición. Mientras la dinastía Kim continúa navegando por las turbulentas aguas de la política interna y la diplomacia internacional, las lecciones del pasado permanecen como una guía constante, incluso cuando los nuevos desafíos obligan a reevaluar las viejas prácticas. La evolución del papel público de Kim Yo-jong refleja la tensión duradera entre la innovación y la tradición, entre el deseo de proyectar una imagen moderna y comprometida y el implacable tirón del precedente histórico. Su historia, marcada por momentos de audaces iniciativas y prudentes retrocesos, encapsula la esencia de un régimen que ha luchado por reconciliar sus raíces culturales antiguas con las demandas de un mundo en rápida transformación. Es una historia que sigue desarrollándose, una narrativa en la que cada capítulo está impregnado del drama intemporal que ha definido el auge y la caída de los imperios a lo largo de la historia. En última instancia, la trayectoria de Kim Yo-jong y las dinámicas cambiantes dentro de la dinastía Kim ilustran una verdad más amplia sobre el poder en Corea del Norte. La resiliencia del régimen no se basa en el carisma de un solo líder, sino en una compleja red de relaciones, símbolos y tradiciones meticulosamente cultivadas a lo largo de décadas. En este sistema, incluso las figuras más influyentes están sujetas a las mismas reglas que han guiado a la dinastía desde sus inicios: un legado de continuidad, ritual y un compromiso inquebrantable con el mantenimiento del statu quo. La narrativa que se desarrolla en Corea del Norte es una de adaptación constante en medio de tradiciones inmutables. Mientras el régimen enfrenta nuevos desafíos tanto dentro como fuera de sus fronteras,
Debe reafirmar continuamente su autoridad mediante una serie de gestos públicos calculados y muestras de poder cuidadosamente gestionadas. El papel de Kim Jong-un en este proceso, una vez celebrado como un presagio de cambio y el potencial inicio de una nueva era de liderazgo, sigue siendo un recordatorio potente de la influencia perdurable de la historia. Incluso mientras las presiones externas, como las sanciones internacionales, el juego nuclear y el aislamiento diplomático, se intensifican, la lógica interna de la dinastía permanece arraigada en un pasado que sigue moldeando cada aspecto de la política estatal. En conclusión, la evolución del papel de Kim Jong-un dentro de la dinastía Kim encapsula la paradoja de un régimen profundamente arraigado en tradiciones antiguas pero obligado a enfrentar los retos modernos. Su ascenso, sus momentos de prominencia seguidos de recalibraciones en su representación pública, y las señales sutiles incrustadas en cada gesto sirven como testimonio del complejo entretejido entre la ambición personal, la lealtad dinástica y las reglas inmutables de la tradición. La narrativa en desarrollo del liderazgo de Corea del Norte se presenta como un caso de estudio fascinante sobre las complejidades del gobierno autoritario, reflejando la fuerza duradera de un sistema construido sobre la continuidad histórica y la necesidad estratégica moderna. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.